Aquí entró Saúl a la cueva. Bueno, 1 Samuel 24:3 vemos que la Reina Valera dice sencillamente que entró a cubrir sus pies. Pero ¿qué dice el texto hebreo? La expresión o significante hebreo en cuestión es le hasek et ragelat, que literalmente significa para cubrir sus pies, y así lo traduce la Biblia hebreo-español. Bueno, entre hebreo y español traduce así mismo, entró Saúl para cubrir sus pies. Ahora bien, el problema es que una traducción literal no es la mejor, pues el objetivo de una traducción es hacer, en la medida de lo posible, que el lector comprenda en la traducción, obtenga de esa traducción el mismo sentido que el lector o la persona lectora que recibió ese texto en su idioma original. Dicho de otra forma, que el texto que resulta de una traducción comunique el mismo sentido, la misma idea que comunique el texto fuente que ha sido objeto de una traducción. Pues bien, resulta que la expresión le hasek et ragelat literalmente significa para cubrir sus pies, pero es un eufemismo hebreo, sea una expresión que busca la manera de suavizar las ideas o la expresión para que no suenen chocante o degradante ante los oídos de las personas. Es un eufemismo. Entonces, este eufemismo hebreo significa literalmente defecar, evacuar, lo que popularmente se le llama hacer cacá. Otros decían a obrar, otros dicen hacer pupú. En fin, una manera, digamos, más fina de plantearlo es hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, uno se pregunta, ¿pero qué dice la versión griega del Antiguo Testamento? Bueno, la traducción que encontramos en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, dice literalmente, Kai Saúl eiselthein pares que wasastai, que significa literalmente, y entró Saúl para prepararse o para disponerse. Y el léxico griego-inglés de la Septuaginta sugiere traducir para aliviarse a sí mismo, y lo define como un eufemismo. Fíjense, la experiencia de como llamamos comúnmente un dolor de barriga, lo sabe cualquiera. Y cuando el organismo está demandando que usted haga esa necesidad fisiológica, la presión que tenemos es terrible. Pero ¡ay, qué alivio cuando logramos ir al baño y poder desempeñar esa función del cuerpo! ¿Ve? Nos sentimos bien. Entonces, por eso ahí la Septuaginta traduce como lo hizo para aliviarse a sí mismo. Mire, no hay cosa más terrible que usted estarse orinando y no encontrar forma, o de hacer su necesidad física, de fecar y no hallar la forma. Eso es terrible. Pero cuando podemos cumplir con estas exigencias de nuestro cuerpo, qué bien nos sentimos. Entonces, Saúl está persiguiendo a David, de momento se encuentra con un problema de que tiene que defecar y se metió a esta cueva, ¿ok? Ahora bien, la nueva versión, la Vulgata Latina, miren cómo traduce la Vulgata Latina. Dice, entró Saúl a desocupar el vientre, et Saúl ut purgaret ventren. Literalmente, Saúl entró a desocupar el vientre. Muy bien. Ahora bien, otras versiones de la Biblia, como la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, traduce literalmente, y entró Saúl para evacuar. La Nueva Biblia Española tradujo, y entró a hacer sus necesidades. La Biblia del Peregrino de Estudio traduce, y entró a hacer sus necesidades. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la de los Testigos de Jehová, traduce, Saúl entró para hacer del cuerpo, o sea, para hacer algo del cuerpo, para cumplir con una necesidad del cuerpo. La Biblia Peshita, y esta sí traduce de una manera extraña, Pedro, dice, Saúl se metió en la cueva y allí durmió. Dígame, lo interesante es que no hay forma ni el texto hebreo ni el texto griego que apoye esta traducción. Entonces, ¿de dónde sacó la Biblia Peshita? Quizás de una mala traducción al arameo. ¿Cómo es posible? Saúl se metió en la cueva y allí durmió. Eso dice la Biblia Peshita en español. La Biblia en lenguaje actual tradujo, Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Así también la Nueva Versión Internacional. La Biblia de Jerusalén dice, Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Como vemos, la mayoría de las versiones de la Biblia han traducido correctamente y apuntan, como bien hicieron la mayoría de nuestros contactos que participaron en nuestra sección,
escogieron la opción C, que es hacer sus necesidades. Entonces, la conclusión definitiva, sencillamente, Saúl entró a la cueva a defecar. Saúl no entró a dormir, como dice la Peshita. Saúl no entró a descansar. Saúl entró a defecar, entró a la cueva a evacuar. Ahora bien, para terminar, con este ejemplo de entre muchos más que puedo mostrar, se nota que el estudio serio de la Biblia, el intento de extraer el real y preciso sentido de los textos bíblicos, no es tan sencillo como muchos suponen, o como muchas personas suponen. No es posible pretender que la mayoría de los creyentes sean expertos en asuntos como este de griego, hebreo y latín, pero las personas que tienen la responsabilidad de exponer con frecuencia temas bíblicos, hablar de la palabra de Dios, tienen un serio reto delante de ellos, y es que tienen que buscar la manera de profundizar sus estudios bíblicos, de estudiar la Biblia a nivel de los idiomas originales. Dicho sea de paso, nosotros estamos ofertando cursos de griego y cursos de hebreo para las personas interesadas. Por lo menos, deben procurar informarse y utilizar los resultados de los trabajos producidos por aquellas personas que, como yo, vivimos trabajando a nivel de las ciencias bíblicas, a nivel de lo que es trabajar el texto griego y el texto hebreo. Dicho eso de paso, tengo el privilegio de ser el primer dominicano y el único hasta ahora en haber trabajado en un proyecto de traducción bíblica, que es la nueva traducción viviente, de eso hablaremos más adelante. Pero la respuesta correcta era opción C, entró a defecar. Opciones que le damos a nuestras personas que quieran profundizar sus estudios bíblicos. Bueno, nosotros a través del IDCB, que es el Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, estamos ofertando cursos de griego y cursos de hebreo, cursos de profundización bíblica para las personas que estén interesadas en profundizar sus estudios. Pueden localizarnos a través de las vías correspondientes, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, o en la página también puede comunicarnos sus inquietudes y dejarle una manera de cómo podemos comunicarnos con ustedes. Así que esta ha sido su selección de la respuesta correcta. Vamos a hacer un breve corte y entramos entonces con la parte final de nuestro programa, su programa Sendero de Esperanza. Así es.